Hola, continuamos con nuestro curso de MinProSim. En esta ocasión vamos a ver lo referente al balance de masa y reconciliación de datos utilizando MinProSim. MinProSim tiene una parte de balance de masa, tanto global como por fracciones, los que nos va a permitir hacer balances metalúrgicos en los circuitos de molienda y clasificación. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el procedimiento y todo lo que hay detrás del balance y que ustedes van a poder aplicar a sus diferentes plantas de molienda. Soy el doctor José Ángel Delgadillo Gómez y continuamos con el curso. Bienvenidos. Entonces, la primera parte para poder hacer cualquier balance de masa es el muestreo del circuito, ¿sí? Tenemos que conocer cómo es el circuito, cómo se desempeña, y esto lo hacemos a través de un muestreo, no hay otra manera. O sea, no podemos medir, ni caracterizar, ni calcular cualquier cosa que no conocemos. Entonces tenemos que conocer nuestra planta, tenemos que saber datos mínimos para poder estimar alguna información que conocemos. Entonces la primera parte de este muestreo es seleccionar los puntos de muestreo. La regla general es muestrear tantos puntos como máximo sea posible. O sea, entre más información tengamos, mejor va a ser nuestro balance, mejor va a ser el ajuste de nuestros modelos y vamos a poder tener unas buenas simulaciones. O sea, al final del día, lo que queremos llegar es simular nuestra planta. El objetivo de este curso es enseñarlos a simular plantas de reducción de tamaño. Entonces, la primera etapa es esto, conocer el circuito. Seleccionen ustedes los puntos del muestreo y entre más puntos tengan, mejor va a ser la información. Para reducción de tamaño, una de las características principales es el tamaño de partícula. Entonces, la granulometría de las fracciones o de las muestras que se toman es una parte muy importante. Entonces, tenemos que conocer cómo son las fracciones de tamaño en cada una de las corrientes. Ahora, también la regla general de las granulometrías es que entre mayor sean las fracciones de tamaños que ensayamos, mejor va a ser la caracterización del tamaño de partícula. Y esto es muy importante ya que cuando simulamos molinos, quebradoras o cualquier equipo de reducción de tamaño, la regla general o la manera de modelar este sistema es distribuir la energía que absorbe el sistema en cada una de las fracciones de tamaño. Y ya vimos que hay una relación directa entre la energía y el tamaño de partícula. Entre más pequeña la partícula, mayor el consumo de energía. Por lo tanto, si no tenemos una buena granulometría, podemos sobreestimar o subestimar la producción de partículas finas debido a tener una mala granulometría. Entonces es bien importante determinar la granulometría correctamente. La otra parte es determinar el porcentaje de sólidos. El porcentaje de sólidos nos va a decir la relación sólidos-agua. Y también esto es importante porque los equipos son sensibles a esto, ¿no? Son sensibles a qué tanta agua tengo en cada corriente. Y la única manera de caracterizarlo es utilizando este parámetro que es el porcentaje de sólidos. Tenemos dos métodos. El método convencional en planta es utilizar la escala Marcy, que realmente es una báscula que me estima el porcentaje de sólidos. Bueno, utilizar este método tiene una desviación hasta del 10 al 15%, que no sería bueno para un proceso de simulación o de balance. Es muy bueno para el control de la operación, pero para hacer un balance metalúrgico no nos sirve esa información. La única manera es por diferencia de peso. Entonces, yo recomiendo que cuando hagan un muestreo para caracterizar su operación, utilicen el método de diferencia de peso. O sea, tomen la muestra, filtran, secan y por diferencia de peso determinamos el porcentaje de sólidos. La otra parte importante es la determinación de las variables del proceso y características del equipo. El equipo puede producir diferentes granulometrías o puede clasificar de manera diferente de acuerdo a sus características, su geometría, también de cómo está operando, la presión de operación en los ciclones, la potencia que me dan los molinos, etcétera, etcétera. Entonces, nos tenemos que medir estas características cuando realizamos el muestreo. La validación de los resultados del muestreo lo hacemos a través del balance de masa. Hay que recordar que cuando hacemos un muestreo hay error y este error es debido a causas naturales. El proceso tiene variabilidad, aunque pensemos que está en estado estacionario. A la hora de tomar la muestra podemos incluir en errores, que son errores humanos. Cuando manejamos las muestras también hay error. Los equipos de medición tienen error. Entonces todo esto suma
errores en cada uno de los puntos de muestreo. Entonces nosotros tenemos que validar los resultados que tomamos para ver si las corrientes que ustedes están muestreando con los datos que están tomando son estadísticamente correctas y ver cuál granulometría es la que mejor ajusta a un balance de masa en todo el circuito. Entonces, esta es lo que se obtiene durante el muestreo. Ahorita vamos a ver cómo se sigue un procedimiento de muestreo convencional y que da buena información. Entonces, el procedimiento de muestreo, normalmente muestreamos el sistema en estado estable. ¿Por qué estado estable? Porque los simuladores que están en el mercado, MinProSim no es la excepción, es un simulador en estado estable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia con el tiempo. Asumimos que la operación está siempre constante. Entonces, para poder caracterizar una operación así, tenemos que mantener el circuito en estado estable antes del muestreo y durante el muestreo. Normalmente se muestrea 1 hora. Hay personas que optan por muestrear más tiempo. Yo en lo personal, 1 hora es más que suficiente para un sistema de reducción de tamaño. El tiempo de residencia de las partículas dentro de la mayoría de los circuitos de molienda, por ejemplo, duran alrededor de 30 a 35 minutos. Entonces, al muestrear 1 hora es pues dar el doble del tiempo para que todas las partículas que entraron al sistema salen, ¿no? Entonces, tener una caracterización del circuito. Cuando muestremos por mucho tiempo, corremos el riesgo de que el sistema salga de estado estable. Entonces, hay veces que la gente intenta hacer muestras por 8 horas, 16 horas, 24 horas. Ese está bien como para ver el promedio del día o el promedio de los turnos. Pero cuando queremos hacer simulación o ver exactamente cómo está operando el circuito, al hacer esto, pues suceden muchas cosas del circuito y ya no es un circuito en estado estable. O sea, es pseudo estacionario. Y eso me causa que cuando yo lo quiera analizar con simulación o hacer el balance, pues no me cuadre o mis predicciones no sean las adecuadas. Si queremos caracterizar en diferentes momentos, lo que se hace es programar muestreos en diferentes días o a diferentes horas y hacer o plantear 3 diferentes análisis para ver el estado o cómo operan los circuitos. ¿Cómo se toma la muestra durante esta hora? Algunos optan hasta 2 horas, es correcto, mientras ustedes se aseguren que el estado estable se mantenga. Entonces, durante esa hora se hacen 5 cortes, normalmente recomiendo cada 15 minutos, o sea, el tiempo 0, 15, 30, 45 y 60, son 5 cortes en cada uno de los puntos seleccionados de muestreo y al final se forma un compósito en cada punto de muestreo, o sea, se mezclan los cortes para caracterizar, por ejemplo, los gruesos o el underflow de los ciclones, el overflow de los ciclones, que son los finos, la descarga del molino, etcétera, etcétera, cada punto de lo que hayamos muestrado. Entonces, durante el muestreo se monitorean las variables de operación de cada equipo, o sea, las variables características que se desarrollan durante la operación. Por ejemplo, la presión del ciclón. Pues tenemos que tener a lo mejor cada 15 minutos una lectura de la presión de operación de los ciclones y al final tomamos una presión promedio. La potencia de igual manera. ¿Sí? Flujos de agua de la misma manera. O sea, eso se tienen que tener durante el muestreo. O sea, no se pueden obtener después, ya que si los sacamos después puede ser una operación diferente y no va a concordar con mi operación. Después del muestreo habrá cosas que se tengan que muestrear, por ejemplo, la banda de alimentación. Esto es bien importante, por eso lo subrayo. La banda de alimentación, si nosotros la muestreamos cada 15 minutos y la paramos, pues estamos desestabilizando el circuito. Aunque nos tardemos 1 minuto en descargar la banda o la muestra que tengamos que tomar, pues es 1 minuto de mineral que no entró al molino y eso desequilibra el sistema. Entonces, generalmente al final del muestreo se para la banda de alimentación, se toma 1 metro de mineral y eso es lo que se utiliza como granulometría de alimentación al circuito. Ahora, en algunos circuitos hay la posibilidad de hacer cortes, ya que la banda cuando va cayendo, ya tenemos aquí la banda, ¿sí? el mineral va cayendo, hay manera de muestrear aquí. Bueno, pues cuando pueden tomar ustedes la muestra e interrumpir el flujo, pueden tomar muestra cada 15 minutos, pero por lo general es al final del circuito. Geometría de los equipos bien importante, por ejemplo, los apex de los ciclones, geometría de todos los equipos, nivel de llenado del molino también, porque la potencia ya vimos los modelos de potencia se basan bastante en el nivel de llenado del molino. Ustedes vieron en los ejercicios
que cambiar el nivel de llenado de molino, agregar más bolas o menos bolas, da un cambio significativo de la potencia, y esto impacta directamente sobre la predicción del circuito. Entonces hay que medir el nivel de llenado de molino, ya vimos los ejercicios cómo hacerlo, y esto se hace al final, ¿sí? Y por último, el objetivo último más bien del balance de masa es determinar datos desconocidos. Hay puntos que no se pueden muestrear, por ejemplo, la alimentación a los ciclones, en muy pocas operaciones se puede tener. Entonces, datos, por ejemplo, de carga circulante, no se pueden tener directamente. Entonces, toda esta información la podemos sacar a través del muestreo. Entonces, por eso es del balance de masa. Entonces, es bien importante tener toda esta información lo más exacto posible para que nuestro balance represente realmente lo que es nuestra operación. Ahora, hay que recordar que tenemos error, que hay corrientes más difíciles que muestrear que otras, y ahorita vamos a ver cómo hacemos diferencia entre un punto de muestreo que podemos considerar que se muestra bien y un punto de muestreo que tenemos duda o tenemos problemas del manejo de la muestra y podemos considerarlo como una corriente pseudo buena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia entre eso? Bueno, ahorita vamos a ver, eso le llamamos lo que es la variabilidad. Entonces, el balance de masa dentro de MinProSim está dado por este icono. Ustedes lo pueden encontrar en la parte superior. Es una pequeña balanza y esa es lo que me permite correr la rutina de balance. O sea, la rutina básicamente lo que busca son las condiciones de balance o condiciones de flujos, de porcentajes de sólidos, de fracciones de tamaño que me permitan cerrar todo el circuito. O sea, todo lo que entra sea igual a lo que sale. ¿Y cómo son y el objetivo del balance de masa? Y es, uno, ajustar los datos experimentales. Al ser datos experimentales, tienen error. O sea, es algo natural, las personas tenemos errores, las máquinas tienen un grado de error. Entonces, los datos necesitan ser ajustados para que represente la corriente lo mejor posible que represente la muestra lo más posible la corriente. Y también es, aparte de ajustar estos datos, calcular el flujo y características de cada corriente en base a estos datos experimentales. Por ejemplo, no conocemos el tonelaje de descarga del molino o el tonelaje de descarga del underflow. Muchas veces no conocemos los flujos de alimentación de agua. Bueno, todo esto lo podemos estimar con el balance de masa. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque cuando queramos hacer simulación de los circuitos, hay que calibrar los modelos, y vamos a ver eso más adelante. Calibrar los modelos para que matemáticamente representen mi operación. O sea, un ciclón que yo tengo en la planta, tengo que ajustarlo a un modelo matemático para que aquí en la computadora ustedes puedan representar esa operación de una manera correcta. Entonces necesitamos conocer todos los flujos, es una de las primeras cosas. Entonces el balance de masa nos permite hacerlo. Entonces, si vamos a hacer una lista de todos los pasos para hacer una simulación, el primer paso es el balance de masa. O sea, la primera opción es realizar balance de masa, es lo más importante. Bueno, ¿y cómo es el balance de masa? Pues básicamente ya vimos que el balance de masa lo hacemos en estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Entradas son igual a salidas, no hay acumulación. Entonces, ¿qué entra aquí? Entra a una alimentación A, por ejemplo, en este ejemplo que denotado por la letra A, y aquí salen dos productos. Puede ser un ciclón que entra, salen finos y gruesos, podría ser una celda de flotación, no sé, cualquier equipo. Entonces entra, sale el producto C y el producto B. Entonces, como entradas igual a salidas, entrada es A y la salida es la suma de B más C. Esto se cumple únicamente en estado estacionario. Ahora, si conocemos por ejemplo, la alimentación, podríamos conocer un producto o incluso los dos, pero suponiendo que conocieran nada más uno, conocemos A, no conocemos no conocemos B, ni conocemos C. Entonces, la regla de las ecuaciones dice que yo tengo que tener el mismo número de ecuaciones igual al mismo número de incógnitas. Entonces, si yo tengo dos incógnitas y una ecuación, no lo puedo resolver. Necesito una segunda ecuación. ¿Y cómo es esta segunda ecuación? En base a alguna propiedad que caracterice cada uno de los circuitos. Por ejemplo, la alimentación la caracteriza la propiedad A minúscula, al producto C la C minúscula y la B minúscula al producto B. Puede ser porcentaje de sólidos, contenido de algún metal, cualquier propiedad que la haga diferente. Entonces, si yo multiplico esa propiedad por cada una de las variables, pues tengo la segunda ecuación, resuelvo este sistema y puedo
obtener los valores de B y C, que pueden ser flujos, puede ser cantidad de agua, cantidad de sólidos, lo que yo necesite. Entonces, este balance básicamente es lo que se plantea en cada uno de los equipos que tenemos en metalurgia, ¿no? Entonces, pero ahí no para, o sea, esto es un balance, por decir, global, o sea, quiere decir nada más entradas igual a salidas, pero nos falta el balance por fracciones, o sea, que tenemos que hacer el mismo balance por cada fracción de tamaño. Entonces, se convierte en un problema muy grande, ¿no? Porque tenemos un sistema de ecuaciones a resolver muy grande, que es igual al número de fracciones de tamaño más los flujos totales. Bueno, eso no se preocupen, lo hace MinProSim. Hay otro software que lo hacen, software dedicados únicamente al balance de masa, pero MinProSim hemos desarrollado una muy buena estrategia de resolución, lo hemos comparado con otro software y funciona bastante bien. Ustedes lo van a ver en los ejemplos, y cuando lo apliquen en su planta van a ver que es relativamente sencillo. Bueno, entonces, a grosso modo, esa es la manera en que calcula MinProSim los flujos faltantes. Entonces, estuvimos hablando de la variabilidad del proceso, o sea, cómo adicionamos el error de muestreo o de manejo de muestra sobre las corrientes. Y nosotros desarrollamos esta metodología. Utilizamos la desviación estándar como método, de variabilidad, que es viable debido a que la desviación estándar es lo que representa, qué tanto nos desviamos de un valor medio. Entonces, encontramos, haciendo muchos ejercicios de varias plantas en varias condiciones de operación, que cuando la desviación estándar es 0.01, o sea que alrededor del 1%, pues es cuando tenemos una corriente excelentemente manejada. O sea, nosotros consideramos que es de buena calidad el muestreo, mis granulometrías son de buena calidad, muy cuidado, entonces ustedes designan SD como 0.01 o la desviación estándar de esa corriente o de esas granulometrías. Si ustedes creen que es buena el muestreo, no excelente, tienen alguna duda, pues nosotros le bajamos un 10% y quedó 0.1. Si ustedes saben que la muestra es mala, tengo muchas variaciones, se manejó mal el producto, pues puede ser que la desviación estándar sea 1. Y si no lo conozco, porque va a haber corrientes que no desconozco, pues le doy una desviación estándar de 10. ¿Qué quiere decir? Que puede variar y puede ser cualquier número dentro de los rangos establecidos. Por ejemplo, el porcentaje de sólidos va de 0 a 100, las granulometrías, el porcentaje acumulado va también de 0 a 100. Entonces, tiene cada uno de sus límites. Bueno, este es el esquema que nosotros proponemos para estimar la variabilidad del proceso. Ahora, si realmente queremos evaluar la variabilidad del proceso, la única manera es tomar nuestra muestra, por ejemplo, en el caso de las granulometrías, esa misma muestra, hacer granulometrías por lo menos 3-4 veces y tomar la desviación estándar de cada uno de los porcentajes. Y con eso obtendríamos la desviación estándar de cada uno de los puntos. Pero sería bastante trabajo, tedioso, y que al final del día, con tanto trabajo, pues no vamos a terminar y no vamos a poder hacer el circuito. Entonces, cuando no tengan ese valor de desviación estándar, esta es una propuesta que ha funcionado, lo hemos usado en muchas plantas y funciona bastante bien. Agradezco su atención, soy el Dr. José Ángel Delgadillo y nos vemos en la próxima. Gracias.